¿Se escucha bien? ¿Atrás se escucha? ¿No se está escuchando? ¿Está bajito? ¿Atrás se escucha? Hay que subirlo más. Amén, amén. Parece que ya está. Gracias a Dios. Oremos, hermanos, al Señor. Querido Padre Celestial, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, por su preciosa sangre, por tu amor, fidelidad y justicia en Cristo Jesús, venimos ante ti, Señor. Nos inclinamos a ti de todo corazón, con alegría, con simplicidad, con sencillez, la del Señor Jesús, porque nada tenemos de nosotros mismos, por lo cual venir ante ti. Pero tú has llenado, Señor, nuestras manos vacías con el don de tu Hijo, con el don de tu Espíritu. Y nosotros, Señor, esperamos confiadamente en ti. Te entregamos a ti todo nuestro ser. Concédenos la gracia de despojarnos de todo para tenerte a ti. Esperamos y confiamos en ti. Contamos contigo, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Límpianos profundamente con tu sangre y líbranos de nosotros mismos y de nuestro enemigo. Amén. Bendícenos con tu palabra. Háblanos con ella, Señor. Tu Espíritu pueda tocarnos y cautivarnos y atraernos hacia ti y retenernos cerca de tu corazón. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. En estos días comenzamos a ver algo acerca de la sabiduría divina en la palabra del Señor. Y en la primera reunión estuvimos viendo sobre la multiforme sabiduría divina predestinada para la gloria de la Iglesia. Y anoche estuvimos viendo un primer renglón de Proverbios 9:1 en lo relativo a la sabiduría edificó su casa. Hoy vamos a abrir de nuevo en ese capítulo 9 de Proverbios y todavía también en el primer versículo, pero ahora la parte B. Proverbios 9:1b. Después de escribir Salomón por el Espíritu de Cristo esa frase, la sabiduría edificó su casa, ahora leemos el siguiente versículo. Labró sus 7 columnas. Aquí habla de la casa de la sabiduría y añade el Espíritu Santo que la casa de la sabiduría labró en su casa sus 7 columnas. Está diciendo que la sabiduría de Dios tiene 7 columnas. Ya habíamos visto que la sabiduría de Dios es multiforme. Y ahora estamos viendo que tiene 7 columnas. En la Biblia, primeramente, este número 7 es un número que tiene que ver con plenitud. Muchas veces
Dios enumera en 7 su obra. Hay 2 números que tratan de eso, el 7 y el 12. Los 2 son números formados por el 3 y el 4. Cuando sumamos el 3, que es el número de la Trinidad de Dios, y se la sumamos al 4, que es el número de la creación de Dios, porque después de Dios, después del 3, si Dios no quería que existiera nada, nos quedábamos en el 3. Pero como Dios quiso que existiera, aparte de Él, la creación, tanto del mundo invisible como del visible, entonces, ¿qué número le podía tocar a la creación sino el siguiente, que es el número 4? Entonces, el número 4 representa la creación, por eso se habla de los 4 ángulos de la tierra. Y aparecen aquellos querubines con 4 rostros sosteniendo el trono de Dios. En Apocalipsis, que es la consumación de la revelación, en el capítulo 4, se adora a Dios por la creación. Y si ustedes me permiten solamente un minutito, o unos 2, vamos a ver algo al respecto de eso, que para estos tiempos de vieja era de nuevo, o sea, nueva era, que es la vieja de nuevo, dice aquí en el capítulo 4, y me gustaría que viéramos esta alabanza a Dios en el 4, que para esta época es muy importante entender este verso. Capítulo 4 de Apocalipsis, Apocalipsis 4. Leo desde el 9 para desembocar en el 11. Del 1 al 8 está la escena celestial del trono de Dios y lo que está alrededor del trono. Y entonces dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, y aquí aparece, como podríamos decir, un primer cántico. Después en el capítulo 5 hay un nuevo cántico, pero es por otro motivo. Pero este aquí del versículo 11 dice, todos ellos dicen, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Note que en el número 4, en el capítulo 4, es el número que le estamos atribuyendo en la historia de la Iglesia a la creación. El Señor es adorado por haber creado, por creador. Allí aparece el trono del Creador y estos seres vivientes, estos serafines y también estos 24 ancianos celestiales que están alrededor del trono del Señor, a los que se refiere Pablo en Colosenses cuando dice del mundo invisible y empieza por tronos, principados, potestades, amén, y menciona primero los tronos. Se refiere a estos 24 tronos de los 24 ancianos, de los que nos habla también Isaías como los ancianos gloriosos, y lo dice justo en el capítulo 24. Y aquí estas criaturas, en este cántico, no están mencionando nada de la redención, sino de la creación.
El cántico del capítulo 5 es un nuevo cántico y se refiere a la redención. Pero ese es el número 5. El número 4 habla de la creación. Amén. Y fíjense lo que dice allí. Digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas. Amén. Todas las cosas que existen no existían, no eran, y fueron creadas de la nada, ex nihilo, de la nada, por la palabra y el poder de Dios. Pero ahora explica y dice, por tu voluntad existen y fueron creadas. Y es muy importante entender esto. Las cosas fueron creadas por la voluntad de Dios. Quiero enfatizar eso. No por la mente de Dios. Dios desde antes de la fundación del mundo y desde la eternidad conocía todas las cosas que iban a ser creadas. Y a veces incluso en algunos pasajes de la Biblia Dios dice que podría haber sido esto, pero que no será. Al fin decidió Dios, no vamos a hacer esto. Las cosas no son parte de Dios. Las cosas no son en sí mismas. Si Dios las conocía en su mente, eran pensamientos de Dios, pero ellas no existían. Existía Dios con su mente, con su conocimiento pleno de la eternidad, de sí mismo, de la eternidad, del futuro, de lo que crearía. Pero las cosas en sí no existían, ni pueden reclamar ser parte de Dios. Ese es el primer paso al satanismo, el panteísmo. El panteísmo es atribuirle divinidad a las cosas, a la naturaleza, a lo que existe, ya sea del mundo invisible o del mundo visible. Y ahí es donde comienza la vieja era, que ahora es la nueva era, que es la vieja de nuevo, el neopaganismo, donde se le la gloria a las criaturas. Se dice como si las criaturas fueran eternas o parte de una sustancia eterna. Y por ahí comienza el satanismo, con el panteísmo, que es un ateísmo disfrazado. Porque aunque se use el nombre de Dios, porque Satanás usa el nombre de Dios, porque se lo quiere aplicar él mismo. Pero entonces ahora él dice que todas las cosas creadas son Dios. Ahora vuelve la adoración a Gaia. Gaia se le decía la naturaleza. Y ahora la gente quiere adorar la naturaleza y no adorar a Dios. Pero todo lo que existe no era, no tenía ser. Dios lo conocía, pero las cosas no existían. Aquí dice que las cosas pasan a existir a partir de la voluntad divina y no de la mente divina. Sí. Dios conoce, pero es solo cuando Él quiere que algo exista, que por su voluntad, por su palabra, Él hace que de la nada exista. Y Él es el que le da origen a todo. Y Él es el que sostiene todo. Entonces, Dios no es la creación. Y no podemos adorar la creación. Todas las cosas, por tu voluntad existen, por tu voluntad. Las cosas nacen de la voluntad de Dios. No piense que todas las cosas son parte de Dios. En Él somos, en Él vivimos, en Él existimos, pero Él es en sí mismo. Y desde la eternidad, nosotros en cambio empezamos a existir cuando Él dijo sea. Y de su voluntad, no de su conocimiento. Él conoce todo, pero todo no existe.
Luego Él hace lo primero que Él quiere hacer, y lo segundo, y lo tercero, y lo cuarto, y lo quinto, etcétera. La voluntad de Dios tiene que mediar para que existan las criaturas. No es porque Dios conoce que las cosas son parte de Dios. Nada es parte de Dios, de lo que existe. Dios es Dios aparte, distinto de todas las cosas. Dios es el creador y las cosas son las criaturas, y las criaturas solo tienen existencia real cuando la voluntad de Dios decide que sean, y por medio de su Hijo, que es su palabra, Él las crea. Amén. Entonces ese es el número 4. Dios crea de la nada, la creación, el todo, ya sea del mundo invisible o del mundo visible, los cielos y la tierra en los dos sentidos, solo son creaciones de Dios. Hermano, este es un concepto clave de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, diferente del concepto pagano de eternidad de la materia o del ser o de la sustancia. No hay eternidad en la sustancia de las cosas. Las cosas todas son contingentes, son deudoras de Dios. El único que siempre ha sido en sí mismo es Dios. Lo demás existe por voluntad de Dios y existe sostenido por Dios. Existe en Dios. En Él somos, en Él vivimos, existimos, pero Él es en sí mismo, es una gran diferencia. Él es el ser necesario. Nosotros no somos necesarios para Dios, pero Él nos hizo con amor. Nos ama no porque nos necesite, sino porque quiso. Él quiso, de su voluntad existen y fueron creadas. Esto hay que tenerlo muy claro, porque Satanás se va a autodivinizar, comenzando con la mentira del panteísmo, que es un ateísmo disfrazado, que deja el nombre de Dios para aplicárselo a las cosas y luego a Él mismo, pero a aquel que verdaderamente es Dios, que es antes de las cosas, Satanás no le aplica el nombre de Dios. Satanás es el engañador. Él quiere llamarle Dios a las cosas para decirle que entre todas las cosas Él es el mejor y el primero, y que Él es Dios. Eso es lo que Él siempre ha querido, ocupar el lugar de Dios, y para eso hace todo este montón de engaños. Y esa escuela de Satanás, esos grados que va llevando a las personas del naturalismo al panteísmo y del panteísmo al dualismo, o sea que en las cosas el bien y el mal son más o menos iguales, así como en el hinduismo, como en el brahmanismo, que el bien y el mal son parte eterna de todo, y al fin el mal también es tan necesario como el bien, con el tal yin y yang. Eso es el paganismo antiguo, que es la mentira de la serpiente, queriendo hacerse Dios y sembrándonos el mismo veneno. Seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. No es por saber que es Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Estas cosas no son pequeñas. El concepto de creación es el primer concepto fundamental de la revelación divina. Dios existe y ha creado. Otra cosa, se ha revelado. Otra cosa, ha redimido. Esos tres conceptos de creación, revelación y redención son fundamentales a la Biblia. Son distintivas que separan la visión bíblica de las demás visiones que vienen de espíritus de mentira dirigidos por Satanás, doctrinas de demonios. Ellos no hablan de la creación, sino de la eternidad de la materia y del materialismo dialéctico. Otros dicen, bueno, puede ser que no sea materia, puede ser que sea la idea, el espíritu absoluto, por allá, pero siempre perdidos en
algo distinto a Dios mismo y confundiendo las cosas creadas y aplicándoles el nombre de Dios. Desconocieron a Dios y adoraron las criaturas como si fueran Dios. Es lo que Pablo explica muy claro en Romanos capítulo 1. Amén. Por eso es que hay un número 4. Número 4 es algo que no existía y que viene después de Dios, después de la Trinidad. Ahí viene la creación. No hay que confundir el universo con Dios, ni a los ángeles. No hay que confundir el mundo invisible ni el visible, ni la sustancia ni el ser creado con Dios. Amén. Por su voluntad existen. Ya después del número 4 viene el número 5, que es el número de la gracia, es el número de la reconciliación. Por eso era que el altar de bronce, donde se sacrificaba el cordero, los animales del sacrificio que representan a Cristo, que tiene que ver con la redención, era de 5 codos por 5 codos, el número 5. El número de la gracia. ¿Ve? Y por eso en el capítulo 5 de Apocalipsis, que consuma la revelación, aparece en el capítulo 5 un nuevo cántico. Y ya no solo el Señor es loado por la creación y la revelación, sino también por la redención. En el capítulo 5 aparece el Cordero. Y ahí es cuando estos que antes cantaban a Dios por ser el Creador, ahora cantan un nuevo cántico, dice el verso 9. Y cantan un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Y ahora se le canta es al Cordero, o sea, al Hijo, hecho hombre, recién inmolado, que ascendió para abrir el libro, sentarse a la diestra. Y lo que cantan es: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre ahí es los con L, de Lalo. Aquí esta traducción dice nos, pero el original dice los, porque los ancianos que cantan acá no pecaron. ¿Cómo van a ser redimidos? La redención no es para el mundo angelical, sino para la humanidad. Y el original es les, auto, es les. Les has redimido para Dios de todo linaje y pueblo, lengua y nación, y los has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Esto es una corrección no a la Biblia, porque la Biblia es la que escribió Juan aquí, Apocalipsis en griego, y en griego lo dice como lo acabo de traducir. Es una corrección a la traducción, no a la Biblia. ¿Usted comprende la diferencia? La palabra inspirada es la que escribieron los profetas y los apóstoles, y ellos son inspirados. Ahora los traductores son muchos, hacen lo mejor que pueden, pero ellos no son inspirados. A veces traducen teológicamente más que exegéticamente. A veces no traducen lo que está escrito, sino lo que su escuela dice, y le quieren hacer decir a la palabra lo que ellos piensan, y a veces se atreven a torcer, como ayer hablábamos de que traductore está muy cerca de traditore. Traductor muy cerca de traidor, aunque yo no quiero llamar traidor a Casiodoro de Reina ni a Cipriano de Valera, pero tampoco puedo dejar de pasarles esto a mis hermanos, especialmente cualquiera de los que aquí tienen. Yo sé que varios tienen el griego, ahí pueden ir al griego y comprobar esto que digo, así que le ruego al que tenga el griego en su casa que lo mire y lo confirme aquí, porque yo estoy diciendo cosas arriesgadas, ¿verdad? Entonces necesitan testigos, no coman crudo, compruébenlo. Y después que lo comprueben, entonces puede decir amén o no. ¿Sí? Entonces, pero les digo que en el griego dice: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre los
has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y los has hecho para nuestro Dios reino y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Eso es lo que dice el texto. O sea que el capítulo 5 se adora a Dios. Nuevo cántico, porque hay una nueva obra. Ya la obra de la creación ya fue terminada, pero Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Como hubo una caída que se dio en la creación, entonces tiene que haber una redención. Y por eso ahora el Hijo es el encargado de llevar adelante esa redención, pero el Padre estaba en el Hijo. Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo. Entonces ese número 5 representa, como el altar de 5 por 5, la redención. Entonces hay 3 puntos claves que tenemos que entender. Primero, con respecto a Dios. Dios es creador y es un Dios que no se quedó escondido, sino que se reveló, y esa revelación fue por su Hijo, y es un Dios que redime. Entonces esos 3 conceptos de creación, que no son solo conceptos, es revelación divina. Revelación, Dios se revela. Se ha revelado. Dios es conocible porque Él quiere darse a conocer. Y Dios redime a las criaturas caídas. Y esa redención no es solo el principio, las rescata para cumplir un propósito eterno. Amén. Entonces, estas 3 cosas son características, vamos a decir, del judeo-cristianismo de la Biblia. O sea, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Eso no se da con tal claridad en las demás religiones. Acuérdense que comenzamos la primera charla viendo lo exclusivo que Dios ha dado a la Iglesia, distinto de lo que el mundo ha pesquisado por fuera, lo que es característico de lo confiado de manera exclusiva a la Iglesia. Solo la Iglesia conoce a Dios como es, como creador, Dios revelado, redención. Son conceptos básicos de nuestra fe. Entonces, cuando conversen por ahí, o que le conversen a usted, ponga atención a ver de quién le están hablando. ¿De un Dios creador o una naturaleza Dios? Hoy en día con el ecologismo viene la adoración a Gaia, a la naturaleza. Eso es la nueva era. Esa es la nueva religión que está siendo promovida, y por eso nosotros los cristianos debemos aprender bien claro. Entonces viene ese número 4, viene el número 5, después viene el 6 del hombre y el 7, que es 3 más 4. Cuando Dios empieza a añadir o a reunir o a aliarse y aliar lo suyo con lo del hombre, esa es una suma. 3 más 4. En la era de la Iglesia aparece mucho el 7, que se forma de sumar lo divino a lo humano. El 7. Por eso hay 7 columnas en su casa hablándonos de la plenitud, pero la plenitud primero comienza sumando. Luego al final aparece el 3 por 4, que es el 12. Entonces en la Biblia primero tú ves que aparece el 7 y después aparece el 12. El 7, las 7 trompetas, las 7 tazas, los 7 ángeles, ¿recuerdan? Las 7 estrellas, los 7 candeleros, y hay muchos otros 7 en la Biblia. Pero al final, ya después del milenio, y cuando llegamos a la próxima creación, a la nueva creación ya completa, cielo nuevo, tierra nueva, nueva Jerusalén, ya no es solo la suma, sino la multiplicación. Amén.
3 por 4, 12. Aparecen las 12 puertas, las 12 perlas con 12 ángeles, con los nombres de las 12 tribus de Israel. Amén. Y aparecen los 12 apóstoles, y aparece 12 por 12, que es 144, que es justamente los codos que tiene el muro de la santa ciudad, de la Nueva Jerusalén. Ahí ahora el número es el 12. Porque primero ahora Dios, mientras estamos aquí, está sumando, está añadiendo, nos está dando. Pero cuando lleguemos allá, no será solo una suma, sino una multiplicación, una manifestación gloriosa. Pero, por lo tanto, estamos en el 7. Y la era de la iglesia pertenece primero al 7 y recién en la Nueva Jerusalén pertenecerá al 12. Entonces ahora, como se habla de la edificación y no de la conclusión, entonces dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. La sabiduría de Dios es Cristo, y la casa de la sabiduría es el cuerpo de Cristo, la iglesia del Dios viviente. Pero ahora empieza a decir que en esa casa de Dios, que es el cuerpo de Cristo, hay 7 columnas. Dios siempre pasa de la unidad a la multiplicidad y regresa a la unidad y vuelve a la multiplicidad. Por ejemplo, en el capítulo 4 aparece Él en el trono. Mírenlo ahí en el capítulo 4 de Apocalipsis. Dice el verso 3, y el aspecto, nótese que es la imagen que se ve desde afuera, del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, dice esta traducción. El original es sardio, o piedra sárdica, el sardio, que es del mismo color del jaspe, que es color de sangre. ¿Qué le parece que en el trono el Señor tenía color de sangre, color de jaspe y sardio, piedra sárdica, que aquí le tradujeron cornalina, que es una de las variedades del sardio, pero la palabra no es la de la variedad, la original, sino la genérica, la que abarca varias variedades. Y aquí aparece que el jaspe es la última piedra y el sardio es la primera piedra. Cuando tú vas aquí a Apocalipsis, mírelo conmigo por favor al final, miren al final, en el Apocalipsis 21, cuando habla de los cimientos del muro de la ciudad, dice, el primer cimiento era jaspe. Y cuando tú comparas dónde quedaba el jaspe, allá en el Urim Tumim, el pectoral del sumo sacerdote, la primera piedra era la piedra sárdica y la última piedra era la jaspe. Pero ahora estamos no en la parte alfa de la Biblia, que es Génesis, sino en la parte omega o final de la Biblia, que es Apocalipsis. Entonces, desde la A hasta la Z, en el griego es alfa hasta omega, o en el hebreo alef hasta tau. La última letra es omega. Y entonces Apocalipsis es el último libro, es el libro de la terminación. El Génesis es el libro del alfa y Apocalipsis es el libro del omega. Y entonces el último, que era Pedro, aparece de primero, porque es el que está con piedra de jaspe. La piedra de jaspe era la tribu de Benjamín, que era la última tribu, era la última piedra en el Urim Tumim, pero ahora aparece mencionada de primero porque Él es el principio y es el fin. Y como está revelándose en Apocalipsis, pues empieza a mencionar primero el fin. Aquel que estaba sentado en el trono era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. El primero
y el último, o el último y el primero. El primer apóstol tiene la última piedra, que es el Benjamín. Y Rubén, que era el primero, tiene aquí la piedra sárdica, las dos de color sangre, pero que después llega a ser tan cristalina, porque es que en la Biblia hasta el oro se vuelve cristalino. Hoy tú no puedes mirar a través de un pedazo de oro, pero en la Nueva Jerusalén sí vas a poder, porque el oro es cristalino, diáfana como el cristal. Y toda esa ciudad, que es la culminación de Dios, era semejante a jaspe. O sea, el último que viene a ser la capital y primero de todo. ¿Qué cosa? La palabra del Señor es preciosa. Entonces, si volvemos allí a Apocalipsis 4, al verso 3, el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de sardio. Sardio es la palabra allí en el griego, pero una de las variedades del sardio es la cornalina. Entonces aquí el escritor agarró la cornalina, que seguro le pareció a él el más bonito de los sardios. Pero ahora dice lo siguiente: y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Entonces el que estaba en el trono era uno que abarca desde el Aleph hasta el Tau, desde el Alfa hasta el Omega, desde la A hasta la Z, el primero y el último, el principio y el fin de todo. El fin no en el sentido de que todo se acaba, sino que todo se dirige a Él. Él es el destino final de todo. Él es el comienzo de todo. Él es el que le da inicio a todo, y todo existe de Él, por Él y para Él. Por eso jaspe y sardio. Pero ahora dice que alrededor, se da cuenta la dispensación del uno. El uno se vuelve como si fuera dos, pero es una piedra de jaspe y sardio. Pero alrededor, ahí encuentras el arco iris. Y el arco iris tiene 7 colores. Pero es un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, pero es arco iris. Y el arco iris muestra la dispensación de la luz inaccesible. La luz es blanca, pero el blanco contiene todos los colores adentro. Todo esto va a tener una aplicación muy espiritual. Ahora aparece alguna información, pero después va a haber el aspecto espiritual acá. El blanco contiene el amarillo, el anaranjado, el rojo. O puedes empezar por el rojo. Está el infrarrojo que no vemos y el ultravioleta que no vemos, pero lo que vemos, ahí vemos el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul, el añil y el violeta. 7 colores. ¿Dónde estaban esos 7 colores? En el blanco. Newton fue el que pasó la luz blanca por un prisma y la descompuso, y se dio cuenta que todos los colores provienen del blanco. Cuando los juntas todos es una bola blanca girando. Pero por la longitud de onda depende por qué lado del prisma pase. Por aquí sale el rojo, o el anaranjado, o el amarillo, el verde, los demás colores. Y eso nos habla de la dispensación de Dios. La sabiduría es una sola, la casa es una sola, pero la casa de la sabiduría tiene 7 columnas. O sea, comienza la dispensación de Dios, de la unidad administrado hacia la diversidad. Como el candelero. El candelero también tenía 7 lámparas. ¿Se da cuenta? Pero un mismo aceite pasaba por 7 tubos a las 7 lámparas. Ese es el ministerio del Espíritu, que pasa por los tubos y llega a las lámparas, que son 7, como dice allá en Zacarías capítulo 4. ¿Recuerdan que hay una descripción? Y le pregunta, ¿y esto qué es? ¿Qué significa esto? Y dice,
no es con ejército, no es con espada, es con mi espíritu. O sea, la obra del Espíritu, la aplicación del Espíritu, el fluir del aceite como oro por 7 tubos hacia 7 lámparas de un solo candelero, donde la izquierda y la derecha, la ultraizquierda y la ultraderecha, la centroizquierda y la centroderecha, se sostienen en la caña central. La caña central abarca hasta las ultras de un lado y del otro. ¿Usted quiere ver un apóstol de la derecha? Mateo. ¿Sabe quién era Mateo? Un publicano. ¿Sabe qué hacían los publicanos? Ellos aceptaban que el imperialismo dominara su tierra porque ellos hacían negocio con el imperialismo. No les interesaba su tierra, les interesaba era negociar con el imperio. Entonces ellos le pagaban anticipadamente los impuestos al invasor imperio romano y luego se lo cobraban al pueblo con intereses. Así que el pueblo tenía que pagar al invasor y también los impuestos agregados a los publicanos. Por eso digo que era de derecha Mateo. En cambio, Simón el celote era de izquierda, era el celote cananista, era como un guerrillero. Los celotes eran los que mataban a los romanos y también a los publicanos. Y el Señor fue capaz de salvar a los dos. Gracias a Dios. El Señor salva guerrilleros y también banqueros internacionales. Ese es Dios. ¿Ve? Puede juntar en la mesa a Mateo el publicano y Simón el celote partiendo el mismo pan, la copa. Entonces el candelero tiene brazos de derecha y de izquierda y de ultraderecha y ultraizquierda. Luego de derecha e izquierda, no ultra, pero los del medio. Y centro izquierda, centro derecha y en el centro el Señor manteniendo a todos en equilibrio. Eso solo el Señor los puede hacer. Y ese candelero, que es como un árbol de la vida, tiene 9 manzanas. Y el manzano en la Biblia es figura de Cristo. Allí en Cantar de los Cantares dice: a la sombra del manzano me recosté y su fruto fue dulce a mi paladar. Entonces el manzano representa a Cristo. Por lo tanto, las manzanas representan el fruto del Espíritu. Y eran justamente 9. Había 3 en la caña central que mantenían unidas a los brazos. Y había también en cada brazo una manzana. Entonces, está el brazo centro derecha y el brazo centro izquierda. Lo digo yo al revés por causa de que ustedes están allá. Y esos, cada uno tenía su manzana. Van 2 y se juntaban en una manzana en la caña. Van 3. Y luego la derecha y la izquierda, no centro derecha ni centro izquierda, sino derecha e izquierda, ya van otras 3, se juntaban en otra manzana. Y luego las ultras tenían cada uno, y con el que los juntaba, entonces son 9 manzanas, el fruto del Espíritu en el candelero, como si fuera el árbol de la vida formado en la iglesia. Y si usted quiere acompañarme a ver esas manzanas, usted se va a dar cuenta que algunas virtudes pertenecen al centro, otras virtudes pertenecen a la derecha y otras virtudes pertenecen a la izquierda. ¿Quieren ver esas virtudes? Si ustedes van a calificarlas, a ver si las ponen a la derecha o a la izquierda. Bueno, vamos allá a Gálatas. Ahí están esas manzanas. Gálatas capítulo 5, vamos a leer desde el verso 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor. Yo pienso que esa es la manzana del centro, la que está entre el brazo de centro derecho y el de centro izquierdo. Amor, ¿verdad? Une por amor.
La tercera de abajo, que está entre los ultras, se llama paciencia. Porque hay que tenerse paciencia en la iglesia, los de la derecha con los de la izquierda. Entonces aquí está la manzana del amor y le sale por aquí un brazo de centro derecho y otro de centro izquierda, ¿verdad? Después viene el segundo y después viene el tercero, en mi ombligo aquí. Salen los ultras, mas son mantenidos en el mismo candelero en equilibrio por un fruto que se llama paciencia. Ya vamos descubriendo 2 manzanas, ¿verdad? Entonces aquí dice que hay otras: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Vamos a poner en el puro del medio la paz. El amor, la paz y la paciencia. Ya tenemos las 9 manzanas del centro. Ahora vamos a ver las manzanas de la derecha y de la izquierda. Vamos a ver dónde las pone usted. El gozo, ¿es de la derecha o es de la izquierda? Si es por Cristo, tiene que ser de la izquierda. Porque el Señor dijo que estemos contentos. Si tenemos sustento y abrigo, ya es suficiente. Hay que estar contentos, hay que estar satisfechos, hay que estar alegres con lo que tenemos, no estamos con envidia. Eso era antes, cuando la izquierda era la del mundo. Pero ahora Dios agarró a esos del mundo y los puso en el candelero, los insertó en Cristo. Entonces les da gozo, ¿se da cuenta? Y ahora mire el otro lado: paz en el medio, paciencia en el medio, benignidad y bondad tienen que ver con la derecha, porque la derecha a veces es como los de la élite, que son los que controlan el mundo y a veces lo quieren hacer duro, pero cuando se convierten a Cristo les pasa lo que le pasó a Filemón. Onésimo era de la izquierda, vamos a decir así, era el esclavo que se le escapó al amo. Y por allá se encontró con Pablo y Pablo le dio la vuelta. O sea, no Pablo, el Señor a través de Pablo. Y ahora lo envió de vuelta, pero ya no como esclavo, sino como hermano amado. Entonces ahora el Filemón fiero tiene que ser el buen Filemón y recibir al esclavo que se le escapó como amado hermano. ¿Ve? Esa es benignidad, eso es también bondad. O sea que vamos a poner esas manzanas por la derecha, pero por la izquierda vamos a poner esta que se llama fe. Porque Dios dice que a los ricos de este mundo les dio para que sean generosos, benignos, bondadosos, pero al pobre para que tenga fe, para que sea rico en fe y para que ore por el rico y tenga fe. Entonces la fe es una manzana de la izquierda, ¿se da cuenta? Y la templanza también es de la izquierda, porque si no fuera por Cristo no habría templanza, habría guerrilla, ametralladoras. Pero ahora en Cristo hay templanza. Simón el Celote se templó por la fe y por el gozo en el Señor. Entonces se da cuenta que hay unas manzanas por la izquierda, otras por la derecha y unas en el centro que los mantienen juntos a todos: el amor, la paz y la paciencia. Esa es la iglesia. O sea que, hermanos, estas cosas, estas figuras son muy prácticas para nosotros. Entender que la iglesia no es ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, sino es de Cristo. Y Cristo se manifiesta en todos y hace su trabajo con todos, junta a Mateo con Simón el Celote y le devuelve a Onésimo a Filemón, pero como hermano amado. Como hermano amado. Si eres esclavo, no te dé cuidado, pero si puedes hacerte libre, procúralo más. Pero no por medio de ametralladora, sino por medio de la espada de la palabra de Dios, que es espíritu. No es con ejército. Este candelero significa esto. ¿Qué significa esto? Que no es con ejército, no es con espada de metal,
sino con mi Espíritu. Es el fluir del Espíritu por 7 tubos a 7 lámparas. Por eso aquella luz blanca, inaccesible del trono, cuando se dispensa alrededor, se convierte en un arco iris de varios colores que representa la administración del Señor en distintas áreas, la unidad en la diversidad. ¿Ve? Pero necesitamos las 7 columnas, los 7 colores, los 7 tubos, o sea, la plenitud. Y la iglesia es la casa de esa plenitud. Vamos a ver esa palabra plenitud en Efesios 1. Vamos a Efesios capítulo 1. Dice el capítulo 1, vamos a leerlo. A ver, es que Pablo tiene tantas comas acá que nos toca leerlo desde el 15. Por esta causa, ya nos habíamos detenido, ¿verdad? ¿Cuál es la causa? En el capítulo 1 es el propósito eterno de Dios. Por esa causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es, plural, las riquezas de la gloria de la herencia o su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó. Note que aquí Pablo habla de lo mismo en el 3, ahora lo dice en el 1, operó en Cristo, resucitando de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo de este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea que el señorío de Dios sobre todo, Dios quiso que pasara por la iglesia. Del Hijo que pasara por el Padre, y el Padre y el Hijo por el Espíritu pasaran por la iglesia, para que todo le sea sometido al Hijo. Y ahora miren lo que dice acá. La cual es su cuerpo. La iglesia es su cuerpo, o sea, la suma de todas aquellas personas, de todas las épocas y lugares donde el Señor se ha incorporado. No puede faltar ninguno. Si falta uno, ya no es el cuerpo. Creo que será la secta más grande, que tiene el 99%, pero no es el cuerpo, porque el cuerpo tiene el 100%. Eso es plenitud. Vamos a tener en esta palabra plenitud, porque para eso fuimos hablando del 3, del 4, del 7, para entender plenitud. La iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud del Padre. Le agradó al Padre que en el Hijo habitase toda plenitud. Y ahora el Hijo dice: Padre, la gloria que me diste, yo les he dado. Por eso ahora es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, pero en la iglesia, el cuerpo, la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel. O sea que
La iglesia es la plenitud del Padre en el Hijo y del Padre y el Hijo por el Espíritu en todo el cuerpo de Cristo, el 100%. La palabra plenitud significa primero todo lo que es de Cristo, todo lo que es de Cristo, todo lo que es de la palabra de Dios. Todos los que son de Cristo y cada uno en la plenitud de su función. Esa es la iglesia. La iglesia como la plenitud de aquel. No hay nada de Cristo que pueda estar fuera de la iglesia. Al Padre le agradó que en el Hijo habitase toda su plenitud. Y ahora el Padre y el Hijo vienen al Espíritu, por el Espíritu, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud. Entonces, cuando nosotros hablamos de iglesia, tenemos que hablar de plenitud. Porque eso es lo que está diciendo aquí la palabra. La iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. No puede faltar nada de Cristo, nada de la palabra, ningún hermano o hermana, y tampoco puede faltar la función plena de cada hermano y hermana. Entonces ahí tenemos el cuerpo, ahí tenemos el candelero, ahí tenemos la iglesia, la cual es su cuerpo, el suyo, el de él. No es una secta del hermano Gino, no, es el cuerpo de Cristo, de la plenitud de Dios. Y esa plenitud implica todo lo que es de Cristo. Entonces, esas 7 columnas de la casa de la sabiduría divina, que es multiforme sabiduría, por eso son 7 columnas. Y esas 7 columnas de la casa de la sabiduría tienen que contener la plenitud. Y la plenitud de la sabiduría es la plenitud de Cristo y de la palabra y del Espíritu, pero también la plenitud de las personas redimidas y compradas por la sangre, regeneradas por el Espíritu, la plenitud, y cada una de ellas en la plenitud de su función legítima, espiritual, lo que es de Cristo en la persona. Ahí tenemos la iglesia. Si no quiero aquí a mi hermano, voy a hacer la secta de Gino. ¿Se da cuenta? Porque yo no lo quiero, pero el Señor lo quiso desde antes de la fundación del mundo, con amor eterno lo amó, hizo todo lo necesario para pagar por él el más altísimo precio. ¿Cómo podemos nosotros menospreciar a un pequeñito por quien el Señor dio tamaño precio? O sea que si alguien es de Cristo, tiene que estar ahí. Claro que no puede estar como se le dé la gana, no. Todos tenemos que estar perdonaditos, limpiecitos, regeneraditos, santitos. Amén. Como Él quiere. Eso es lo que Él está edificando. También como anoche hablábamos a punta de martillo, está haciendo ese candelero de oro, sacándole toda impureza hasta que se pueda reflejar el Señor en él. Entonces ahí cuando habla de 7 columnas, ahí habla de plenitud. Y plenitud abarca todo eso. Primero tiene que ser la plenitud del Padre en el Hijo. O sea que la divinidad de Cristo es reconocida en la iglesia, no solo como una doctrina, sino que la iglesia se relaciona con Dios en el Espíritu y en Cristo. También implica toda la palabra de Dios, porque Él es la palabra de Dios. El Hijo que revela al Padre, Él es el verbo de Dios. Él es la palabra plena, la revelación completa tiene que estar en la iglesia.
Y por eso también tenemos que ver las áreas fundamentales de la revelación divina en la palabra de Dios. Ese es un aspecto de la plenitud. La iglesia es la depositaria de la plenitud. Al Padre le agradó que esté toda esa plenitud en el Hijo, y el Hijo dijo: la gloria que me diste yo les he dado, tú, oh Padre, en mí y yo con el Padre adentro en ellos. La luz blanca distribuida en toda clase de colores alrededor. El oro, el aceite como oro a través de los 7 tubos a los 7 espíritus, o las 7 lámparas del candelero, incluidas las de la derecha, las de la izquierda, las del centro. Así que la iglesia no puede ser ni derechista porque es desequilibrio, ni izquierdista. La iglesia es todista, no metodista, sino todista. O sea, caben todo lo que es de Cristo, y caben todos los que son de Cristo, y cada unito en la plenitud de su función. Porque si no desarrolla su función a plenitud y con comodidad, pero sin exageración, sino en la medida de Cristo, conforme a la medida que Dios repartió, ¿cómo vamos a tener iglesia sin plenitud? Iglesia es descrita como plenitud, la plenitud de aquel, su cuerpo, la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel. Por eso tiene 7 columnas, porque es la casa de la sabiduría de Dios, es el cuerpo de Cristo. O sea, todo lo que es de Cristo. Por ejemplo, si Él quiso que algunos hablaran en otras lenguas, y a mí no me gusta, me asusta un poquito, pues hermano, cuele las lenguas del diablo, pero no las del Espíritu. Esas tienen lugar en la iglesia. La profecía, los dones, el fruto, ya hablamos del fruto, los dones también, los ministerios, las operaciones de Dios, los ministerios que vienen de Cristo, los dones que vienen del Espíritu. Su lugar propio es en la iglesia. La iglesia no es de un ministro o de un ministerio o de un equipo, sino de Dios, de Cristo y de todos los santos, para que sea de verdad la iglesia del Nuevo Testamento. Yo no puedo tener una iglesia que sea de Gino porque la voy a convertir en una secta. Si yo trate de ser el más inclusivo y voy a retener el 99%, todavía soy una secta. Tiene que ser el 100% de Cristo, de los de Cristo y de cada uno en su función legítima. Debemos cuidar esa pijama grande para que quepa el Señor. Porque la iglesia es como su vestidura ahora, en un sentido. Si un gordo se va a poner la pijama de un bebé, no le cabe ni el dedo gordo, hermano. Y lo mismo pasa a la iglesia. El Señor es tan grande que solo le cabe la pijama que se llama iglesia. Ninguna otra pijama le va a quedar bien. Todas le van a quedar chiquitas. La única que le va a quedar grande es la pijama de la iglesia. Ustedes entienden la parábola, ¿verdad? Ahora miremos que la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, tiene unas áreas fundamentales, dentro de las cuales los distintos capítulos están incluidos. La palabra de Dios habla de muchas cosas, pero esas cosas se incluyen en un capítulo, ya sea de esto o de aquello. Pero necesitamos la Biblia completa. Entonces, la iglesia necesita leer, entender, obedecer, practicar, profundizar, usar toda la Biblia. No solo los pasajes que nos gustan, y a veces hay complicaciones porque aparenta, no que sea de verdad, pero aparenta que algún versículo puede contradecirse con otro, y ahí nos toca descubrir, poniendo las rodillas en el piso,
y también la frente, Señor. ¿Cómo es esto? Aquí tú dices esto por tu siervo y tu espíritu, y aquí también dices esto otro, y las dos cosas son de Dios. ¿Y cómo pueden encajar una con la otra? Dios sabe, y llega un momento en que en el cuerpo hace la luz, y lo que parecía imposible de ser reconciliable resulta reconciliado, como en el candelero los brazos todos forman el equilibrio, porque si no están todos, hay desequilibrio. Entonces, que el Señor nos ayude a pagar el precio de recibir todo lo que es de Cristo, que no se nos meta gato por liebre, pero lo que es de Cristo. Amén. Que no vaya a venir algún hermano, ya que estás hablando de la inclusividad de la iglesia, mire, aquí tengo esta teoría y sale con una herejía. No, eso no. Es la iglesia, no es una olla de brujería con sapos, culebras y todo eso, no. Plenitud no quiere decir ingenuidad, y cualquiera que viene hablando de la unidad va a meter lo que se nos da la gana, no. Las puertas de la casa de Dios son unas puertas un poco complicadas. Cuando usted ve allá en el libro de Reyes la descripción de las puertas, no es una sola puerta así como la del baño, no. Es una puerta que abre hacia la derecha y hacia la izquierda, y cada lado tiene dos partes. Así son, forman una cruz. La cruz está en las puertas que son de madera de olivo, que nos habla del Espíritu de Cristo. Y esa cruz hace 4 partes, o sea, se equilibra en lo de arriba, en lo de abajo, lo de la derecha, lo de la izquierda. A veces hay un hermano que está demasiado desequilibrado por la derecha o por la izquierda, demasiado engrandecido, entonces la puerta no se le abre abajo. Si está desequilibrado en la derecha, pues hay una puerta cerrada a la derecha, y hasta que no se equilibre no se le abre. Y lo que equilibra es la cruz, que termina con todo lo que está torcido y nos deja lo único que está derecho, que es el Señor. Lo demás todos estamos requete torcidos. ¿Sí o no? Y entonces hay unas puerticas abajo. ¡Ay, Señor! Y si no me humillo, ¿cómo voy a pasar? Tengo que humillarme para que se abran las puertas de abajo, aunque sea gateando, pero estar adentro de la iglesia. Amén. Así es la puerta, una cruz que se abre a los 4 lados. Así como el Señor Jesucristo fue visto desde 4 ángulos, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, así también la puerta de la casa de Dios ahí, del templo que construyó Salomón, hijo de David, era una puerta así. Para colmo, ¿sabe qué más? No solo tenía puertas, tenía porteros. La puerta tenía porteros. ¿Y para qué son los porteros? No es para estar roncando, tienen que ser perros que ladran. No nos gusta si no ladran, pero para eso están los perros. No seáis como perros que no ladran, dice el Señor. O sea que la puerta tiene porteros. Y los porteros tienen que saber manejar las puertas, tienen que saber qué es lo que entra y qué es lo que sale. No podemos ser demasiado estrechos, ni tampoco demasiado laxos. No podemos representar a ninguno de nosotros, sino al propio Señor Jesús. El equilibrio de Él es el que cada uno debe representar. ¿Ve? Entonces cada uno y juntos sabemos por el testimonio del Espíritu quién es nuestro hermano. Y también tenemos que en amor corregirnos unos a los otros en la casa de Dios, en amor. No excluirnos de la casa, sino limpiarnos, corregirnos para que en la casa de Dios el Señor se agrade y su reino sea verdaderamente de Él y esa sea su capital. Amén. Entonces, hermano, esas 7 columnas implican también todos los aspectos de la palabra de Dios. Y hay 7 áreas principales en la palabra de Dios. Hay muchos capítulos, pero usted los puede colocar en distintas áreas.
Y vamos a empezar por la primera área. Si es la casa de Dios, ¿de qué es lo primero y principal que habla la palabra de Dios? ¿Será de los 10 cuernos del Apocalipsis? ¿Será esto lo principal en la palabra de Dios? No es lo principal, es lo último. Sí está en la palabra de Dios, pero pertenece a la escatología por allá, y nada comienza por la escatología. Todo comienza por Dios mismo. La palabra de Dios nos habla de Dios mismo. El principal tema y primero de la palabra de Dios es conocer a Dios mismo. Conocer a Dios, su esencia, su naturaleza, su unidad, su eternidad, su Trinidad. La Trinidad en su aspecto esencial, la Trinidad en su aspecto económico o administrativo. Muchas cosas en relación a Dios mismo. El asunto es conocer a Dios. Dice el hombre: no se alabe en otra cosa, sino en conocerme y entenderme. Eso es lo único en lo cual Dios permite gloriarnos, es decir, alegrarnos de haber comenzado a conocer a Dios, y cada vez que vemos un poquito más de Dios en Cristo por el Espíritu, ese es nuestro gozo y alegría, y proseguiremos en conocerle al Señor mismo. Por eso lo que el Espíritu Santo comenzó a enseñar a la iglesia en el principio fue acerca de quién es Dios. ¿Qué relación tiene el Hijo con el Padre? ¿Es Dios con el Padre o es una criatura? A veces pensamos que esas cosas teológicas no son para nosotros. Entonces, ¿para quién son? Hermanos, si no conocemos en espíritu la naturaleza de la relación del Padre y el Hijo en un mismo espíritu, ¿cómo vamos a conocer la iglesia? Si Él dijo: Padre, ¿cómo? Ese es el modelo. Como tú en mí, yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. Nos las puso difícil el Señor, ¿verdad? Sobre todo cuando miramos a nosotros, nos acordamos de nuestros fracasos, luchas, conflictos, problemas. Pero acuérdense, Él dijo: hagamos esto, no somos nosotros. Dios dijo: hagamos, le haré una ayudadora idónea. Entonces, eso que Jesús dice: como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, eso lo va a tener que conocer la iglesia de alguna manera para ser iglesia. ¿Cómo? Él sabe. Para eso vino el Espíritu Santo, para glorificar al Hijo, para darnos a conocer al Hijo, y el Hijo nos da a conocer al Padre, porque el Hijo es como el Padre. Por el Espíritu conocemos al Hijo, y por el Hijo conocemos al Padre. Y al conocerlo, al contemplarlo, vamos siendo transformados en su semejanza, a su imagen. Eso es lo que Dios dijo que estaría haciendo. Entonces, esto es lo que Él está haciendo. Debemos entenderlo y no debe ser indiferente para nosotros. No podemos permitir que nos sea indiferente o que no sea una cosa nimia. Esto es una cosa muy grande. Conocer al único Dios en Trinidad para poder vivir la vida de la iglesia. Como tú en mí y yo en ti, que ellos sean uno, lógico que no es en el hermano Gino, como dice el hermano Gino, no, en nosotros, o sea, en el Dios Trino. Solo en el Dios Trino la iglesia puede vivir la unidad, porque la unidad es la Trinidad. Y entonces el Espíritu viene para traernos al Hijo, y el Hijo viene para traernos al Padre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es el primer y fundamental elemento de la plenitud divina, porque es la plenitud del Padre en el Hijo, y la del Padre y el Hijo por el Espíritu en la iglesia. Pero la palabra de Dios no nos habla solamente del ser de Dios,
nos habla también del querer de Dios. No solo del misterio de Dios, sino del misterio de la voluntad de Dios y de la economía de Dios. La voluntad es el objetivo, es el telos. Esa palabra telos quiere decir el objetivo, el fin, el propósito de Dios. Dios no solamente nos habla de quién Él es, sino también de qué Él quiere. Nos habla de su beneplácito, del designio de su voluntad. Nos habla de su conocimiento anticipado. Nos habla de su elección en Cristo. Nos habla de la predestinación y de la elección según el conocimiento anticipado, del consejo de Dios antes de la fundación del mundo. Ese es el querer de Dios, el propósito. Y hay un plan para ese propósito. Ese plan, ese arreglo administrativo que nos llevará a la creación del propósito, es la economía divina. El misterio de la economía divina. Recién después de ese conocimiento anticipado, de esa elección antes de la fundación del mundo, de esa predestinación según el conocimiento anticipado, presciencia, de esa elección en Cristo, no en base a lo que somos, sino en base a que Él sabía quién recibiría a Cristo y quién no, y lo ofrece a todos, y quiere la salvación de todos, y que todos vengan al pleno conocimiento de la verdad. Pero también Él sabe que aunque se lo ofrezca a todos y lo quiera, no todos lo van a querer, y Él va a respetar eso. Yo quise, pero tú no quisiste. Él es soberano y es todopoderoso, pero no es arbitrario. El Todopoderoso y Todo Suficiente decidió que el hombre fuera responsable y su responsabilidad tuviera consecuencias eternas. Y nadie podrá echarle la culpa a Dios, aunque Dios lo puso donde está, con justicia. Entonces, además del capítulo del ser de Dios, está el capítulo del objetivo de Dios, del telos. Hay una teología y una teleología. La teología habla de Dios, de la palabra de Dios, y la teleología habla del propósito, del objetivo de Dios y de la economía de Dios para ese objetivo. Y todo eso antes de la fundación del mundo. Después sí llega la fundación del mundo. Ahora sí llega la creación, es otro capítulo, otra columna de la palabra de Dios, que es la sabiduría, Cristo, la palabra, el verbo. Entonces ahora sí viene la creación, la visible y la invisible. El estado de la creación antes de la caída en los cielos, porque la caída no comenzó en la tierra. La caída comenzó en los cielos con un querubín y le siguió una tercera parte de los ángeles. Y después de que ya las cosas eran así, el hombre fue creado, y el hombre fue creado sin pecado. Y después pecó y quedó torcidísimo. Pero vino la redención para enderezarlo. Entonces, después de esas tres primeras columnas, que nos hablan del ser divino y del querer divino con la creación, y la creación, lo que ya es en los planos celestiales y terrenales, y lo que le pasó, entonces llega la caña central, que es Cristo con el Espíritu. La palabra nos habla de Cristo en la Trinidad y en la eternidad, y Cristo en la arquitectura, y Cristo en la creación, en el principio de las cosas, y de Cristo en la revelación, y de Cristo en la redención.
y la redención de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestro cuerpo, en lo individual, en lo colectivo local y en lo colectivo universal. Y el espíritu, porque el Señor hace una parte, el Padre hizo la suya, hagamos al hombre, el Padre hace su parte, el Hijo hace su parte y el Espíritu hace su parte. Y hacen su parte en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, en lo individual y en lo colectivo, tanto local como universal. Entonces ahí tenemos esa columna de la cristología, de la neumatología, seguida por la de la salvación completa, que es el número 5, porque el número 5 es el de la salvación. ¿Se da cuenta? El número 4 ya es la creación, pero la creación ahora es en Cristo, su salvación es en Cristo y es por el Espíritu. Y entonces después de la salvación, Dios nos habla de la iglesia. De la iglesia, fíjese, los primeros años de la historia de la iglesia, el énfasis del Espíritu Santo en quién era Cristo. ¿Qué relación tenía Cristo con Dios? Y luego de que se entendió lo de la divinidad del Hijo con el Padre, su consustancialidad, ahora, ¿y quién es el hombre? Fueron las discusiones de Agustín con Pelagio y también el concilio de Calcedonia en cuanto a la encarnación del Hijo, la Trinidad y la encarnación, los dos principales dogmas. Y luego viene la expiación. Y luego entonces de entender la expiación, la justificación por la fe. Todos esos son capítulos de la soteriología. Soter, salvador. Sotería, salvación. Soteriología, tratado de la palabra de Dios acerca de la salvación en Cristo y por el Espíritu. Eso es parte de la sabiduría de Dios, predestinada para gloria de la iglesia. Eso solo se encuentra en la iglesia, no afuera. Es la iglesia la que tiene que recibir del Señor este depósito espiritual. Y entonces después que viene lo de la iglesia, el número 6, que es como el hombre, hagamos al hombre, pero el hombre que alcanzó el propósito de la iglesia, por lo menos los vencedores de la iglesia. Entonces ahora sí llega la escatología, las últimas cosas, el reino, el milenio, comenzando por la venida de Cristo, el tribunal de Cristo, los galardones o correcciones, el milenio, y después lo que pasa después del milenio. Y después el cielo nuevo, la tierra nueva, la nueva Jerusalén. Y ahí caben todas las profecías llevadas hasta el final. 7 columnas de la sabiduría que abarcan todos los capítulos. Cualquier tema relacionado con esta revelación divina de la Biblia cabe dentro de uno de estos principales capítulos o columnas. Eso en cuanto a todo lo que es de Cristo y todo lo que es su palabra, y ya la parte de todos los que son de Cristo y cada uno en la plenitud de su función tiene que ver con la eclesiología, el capítulo de la iglesia, que es la base para el capítulo del reino y del propósito eterno consumado en la nueva Jerusalén, en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Entonces, hermanos, la sabiduría que es Cristo edificó su casa, que es la iglesia, labró sus 7 columnas, el ministerio de la palabra, del Espíritu, del nuevo pacto, de la justificación, de la reconciliación, la palabra de Dios cumplida, todo el consejo de Dios es parte de esa plenitud, y la iglesia es la heredera, la iglesia es la depositaria de esto, para gloria de la iglesia, dice la Biblia, no para que nosotros nos gloriemos, sino para que Él sea glorificado en nosotros, como dice Tesalonicenses. Entonces, hermanos, por hoy vamos a parar aquí.
Vamos a dar gracias al Señor. Querido Padre, encomendamos a ti nuestras vidas y esto que hemos considerado. Muchos otros hermanos han visto también otros ángulos. También los incluimos, los apreciamos. Señor, sé nuestro elemento de nutrición. Nutre nuestro espíritu, nutre nuestro hombre interior. Alumbra también los ojos de nuestro entendimiento. Vivifica también nuestro cuerpo mortal por tu espíritu que mora en nosotros. Miramos a ti, lo esperamos todo de ti y te damos gracias. Y venimos a ti también para continuar en descanso. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.